Hay tantas cosas que se pueden decir de la Primera Guerra Mundial, pero antes me gustaría presentarles un corto que hicieron aquí. Por favor, Pelayo, por favor, ¿se puede poner de pie, por favor? Es Veamos su corto Batallas de Navidad. Quisiera hablarles de algo. El siglo XIX se le conoció como el siglo de las luces. Y hoy, hace 100 años, empezó una guerra que iba a cambiar todo. Se le ha llamado la Primera Guerra Industrial, la Primera Guerra entre Potencias, la Primera Guerra del siglo XX. No, no es ninguna de las otras. Pero es la Primera Guerra Mundial. Y les quiero contar 4 historias. Los hombres no son héroes de ningún tipo. No figuran en ninguna lista de condecoraciones, no tuvieron actos de valor excepcional, no están en crónica de grandes hazañas.
No están en los libros de historia, no fueron motivo de una película de Netflix, ni una serie, y ni lo serán. No vivieron el ideal de nadie. Y hay poco o ninguna foto conocida de ellos y no hay registro de su existencia más allá de algún censo raro o un archivo militar. Son historias incompletas y completamente poco notables. La primera. Se llamaba Alfred Dugan Chater, tenía 24 años. Nació en Strawberry Hill, en Middlesex, Inglaterra. Era de familia acomodada, aunque no era muy rica. Y sabemos que cursó la universidad, tenía un internado en Danesbury, Hereford, y sabemos que tenía una novia, Joy, que le decía Mickey. Él era de educación universitaria, entonces se volvió oficial y se volvió teniente del batallón de los Gordon Highlanders a finales de octubre de 1914. El 25 de diciembre de ese año le escribió a su madre eso. Creo que hoy he visto una de las vistas más extraordinarias que nadie ha visto nunca. Cerca de las 10 de la mañana estaba mirando por el parapeto cuando vi una alemana agitando los brazos. Al momento dos de ellos salieron de la trinchera y se acercaron a la nuestra. Alfred no pudo haberlo sabido, pero estaba viendo lo que pasaría en la historia con la tregua de Navidad. No fue la primera, pero sí fue la última vez que esta festividad llevó un acto al fuego en la guerra. El segundo tenía 18 años, se llamaba Jacob Raphael. Era de Poznan, en Alemania, y era el único hijo del matrimonio de Isaac y Dora Drucker. Eran vidrieros de origen judío. Sabemos que estudió literatura, historia, y escapó a la ciudad de Colonia tras una discusión con su papá. Y se puso a estudiar en el Judicious Levy Seminar, donde se hizo amigo de un profesor, se llamaba Marx Wertheimer, que luego fue uno de los principales personajes que inventó una terapia psicológica, la terapia Gestalt. Y en 1914 se enlistó en el batallón 154 de la primera compañía del ejército alemán y lo mandaron a Francia. Sabemos que cantaba, porque dirigió el coro de su batallón, y que fue ascendido a cabo. Al principio era un patriota increíble, pero en 1917 escribió a Wertheimer eso, que dice que el trueno de las baterías se reanuda, el silbido de los proyectiles enemigos se acercan y uno se vuelve a la realidad. ¿Cuánto tiempo continuará este estado de las cosas ahora que es evidente para todo el mundo que la guerra ya no es una opción para decidir sobre el poder y la soberanía? La supremacía. El último se llamaba Stephen Brown. Tenemos muy poco de él. Sabemos que vivía con sus padres en Bedford, en Reino Unido, que era de Londres. Tiene ojos azules, una cicatriz en el cuello, 2 hermanos y 5 hermanas. La menor de él le decía a él, sabemos que huyó de su casa y que le robó 30 chelines a su padre para enlistarse después de mentir sobre su edad en el batallón 4801 de los King's Royal Rifle Corps. Tenía 17 años. Un mes después de la declaración de guerra, y sabemos que pidió perdón, y que en abril de 1915 rogó a su madre por ayuda. Solo una línea para decirte que estoy bastante bien. Iré al frente el martes, pero si escribes a un oficial al mando para decir que solo tengo 17, eso impedirá que me manden antes del martes, porque no puedo obtener un pase. Por favor, no lo olvides. 12 de abril de 1915. ¿Vieron un aullido? Bueno, había un gato ahí. No tenía nombre. Él probablemente pertenecía a algún granjero de la región, porque sabemos que tenía puesto un collar con un cascabel. En el invierno de 1916, el animal se escurrió en una trinchera del frente occidental, en el este de Francia, donde los soldados de un regimiento francés le pusieron, lo siento alemán, perdón, le pusieron Félix. Sí, Félix el gato. Y lo adoptaron como mascota gracias a que cazaba ratas. Hasta que un soldado le fijó un collar, un mensaje en el collar. ¿De qué batallón eres? El gato, que ajeno a enemistades entre naciones, banderas, idiomas, cruzó la tierra de nadie hacia la trinchera opuesta, hacia los franceses. Y los franceses lo llamaron Gastón.
honesto dependiendo de la versión, y donde alguien, igualmente no sabemos quién fue, contestó la nota. Se convirtió en un gato mensajero, cazando, comiendo y haciendo lo que desde hace siglos han hecho los gatos. Son algunas de las historias que pueden contarse de la Primera Guerra Mundial, que a 100 años sigue generando interrogantes. Quizá no tanto por su magnitud y su brutalidad, sino por su innegable impacto humano en una generación que es una generación como ustedes, de su edad. Y por eso quiero convertir eso en el eje de esta plática. Había una paz de papel. En su libro de 1914, Robert Wall trata de encontrar sentido a los orígenes de la Primera Guerra Mundial y las consecuencias de quienes la pelearon. Esa generación, nacida entre 1885 y 1895, es denominada la generación perdida por un escritor que se llamaba Gertrude Stein, y tenía un común denominador, que a ver si ustedes también lo tienen: un profundo desencanto con la realidad alrededor, con los gobernantes, con los mayores, con la autoridad, con la religión, con la tradición. Estos jóvenes eran el ideal de la época, era el ideal de inglés de Oxford, del alemán de una ideología que se llamaba Sturm und Drang, tormenta e ímpetu, el romántico francés, el nacionalista italiano, y que llegaron a la edad adulta en un mundo desilusionado y, según sus contemporáneos, en franco deterioro. Las promesas de desarrollo, prosperidad y civilización se habían ido por el drenaje. Estos chicos fueron testigos del fracaso de todo lo que la educación y el entorno les prometía. Fue la generación que vio nacer el siglo en medio de tensiones políticas, desórdenes sociales, crisis económicas, como ahorita. Francia se recuperaba de una campaña relámpago ante Prusia y la unificación italiana. España perdía sus últimos vestigios del imperio colonial entre Estados Unidos y la batalla de Saint Hill. El reino de Italia se ahogaba en los choques entre nacionalistas y católicos. Los Balcanes se dependían en los sueños de la Gran Serbia, las ambiciones expansionistas de Rusia, el Imperio Otomano y Austria-Hungría, y la fe absoluta en el progreso era aplastada por rompehuelgas. Se había hundido con el Titanic. Inclusive las potencias de la época estaban paralizadas. A principios del siglo XX, la guerra era un sueño romántico. Decía Thomas Babington Macaulay: ¿qué mejor muerte espera a un hombre esperándose a lo peor por los restos de sus padres y los templos de su Dios? Oswald Spengler, por lo tanto, decía que cuando pueblos enteros se vuelven pacifistas es un síntoma de senilidad, vejez. Las razas fuertes y vitales no son pacifistas. Adoptar posiciones o abandonar el futuro, porque el ideal pacifista es una condición terminal que es contraria a los hechos básicos de la existencia. Mientras el hombre sigue existiendo, evolucionando, habrá guerras. La guerra era eso, la gloriosa guerra, veterano de Crimea. Un poeta, Wilfred Owen, que habría de morir en las trincheras una semana antes del armisticio, le decía la vieja mentira: dulce et decorum es pro patria mori. Dulce y decoroso es morir por la patria. La guerra era romántica, era gloriosa, era increíble, era el gran juego. Eso lo decían las canciones. De hecho, David Thompson, un historiador inglés, a punto de empezar la Primera Guerra Mundial, dijo eso: la guerra será la liberación de la aburrida y burguesa existencia de un mundo anciano, frío y fatigado. Las canciones decían esto. Johnny, toma tu fusil, llévalo a correr. Era una canción que se llama Over There. Haz que tu papá se alegre de haber tenido un hijo así. Dile a tu amada que no sufra y estar orgullosa de su chico en las filas. Esta canción se sigue cantando en el ejército estadounidense. 3 años después de que Spengler escribió esto, el mundo se dio la vuelta. La generación de 1914 no solamente vio
a sus contemporáneos morir, a sus miles de compañeros en las trincheras, en una guerra mecanizada que dejaría 20 millones de muertos y cambió por completo el mapa europeo. ¿Qué les esperaba después? Una crisis económica, fascismo, depresión, otra guerra y luego la era nuclear. En este sentido, la guerra era buena para las naciones. Decían que fomentaba el patriotismo, que aumentaba la unidad nacional, que era necesaria para el crecimiento industrial y que era necesario para llevar la luz en la civilización. El asesinato del archiduque Francisco Fernando, que era algo exclusivamente local, que solamente concernía a austríacos y a serbios, se convirtió en la excusa perfecta. Francisco José de Austria dijo eso: en petit jolie guerre, será una pequeña guerra feliz. No lo fue. La Primera Guerra Mundial, así se llamó por un oficial británico que se llamaba Charles Riplington y un historiador estadounidense que se llamaba Major Johnson. De hecho, le llamaron la Primera Guerra Mundial como una advertencia a las siguientes generaciones. Esto no lo debe volver a pasar. Se llamó la Primera Guerra Industrial, la Primera Guerra Moderna, la Primera Guerra del siglo XX. Repito, no es ninguna de las dos cosas. La Primera Guerra Mundial es la Guerra de los 7 años, la Primera Guerra Europea es la Guerra de las Napoleónicas, la Primera Guerra Industrial es la Guerra de Secesión estadounidense, pero sí es el primer conflicto donde la tecnología cambió el curso de la guerra y superó las tácticas que se tenían para pelearla. Quiero que vean esto. Continuaron disparando con tanta fuerza y rapidez como antes. Algunos de sus proyectiles cayeron entre los hombres, que estaban suntuosamente equipados, matando y hiriendo muchos, de modo que estaban en tal confusión que nunca pudieron volverse a reunir. ¿De dónde creen que es esto? ¿De qué año? 1914, 1920, Primera Guerra Mundial, Segunda, Guerras Napoleónicas. Muy actual, al contrario, son 1346, la batalla de Crécy. El arma que está siendo tan brutalmente descrita es el arco largo inglés, que es como la ametralladora de su época y en sus buenas manos era capaz de disparar 40 flechas por minuto. Los hombres que están cayendo son caballeros franceses. Y en resumen, la tecnología siempre ha sido parte de la guerra. Pero el panorama de que las tácticas de combate no avanzaran a la par de la tecnología ya había sido prevista antes por un mariscal que se llamaba Karl von Clausewitz, de Napoleón, un mariscal que luchó contra Napoleón. Decía que una concentración completa de todos los medios disponibles en un momento del tiempo es contradictoria a la naturaleza de la guerra. En pocas palabras, decía Clausewitz, una guerra donde la tecnología supera las tácticas solamente puede ser ganada convirtiendo a los países en maquinarias de guerra. Eso es la guerra total o la guerra absoluta. Y Clausewitz también dijo: quien gane o pierda, termina en la ruina. En la Primera Guerra Mundial, las tácticas iniciales eran esencialmente las mismas de la Guerra de Crimea de 1850 o las guerras napoleónicas. Eran costumbres de marchar filas cerradas, los oficiales claramente marcados con sus galones y sus encajes dorados, armados con armas cortas o con espadas. Y a veces carecían de protección efectiva. Existía la logística que cada soldado era responsable de su comida, de su higiene, de todo. Incluso el casco el Pickelhauer alemán, estaba diseñado para desfiles y para combates a sable. Era absolutamente inútil contra ametralladores, mucho menos contra gases, y era blanco perfecto de los francotiradores. El combate tecnológico lo que hizo fue un contraste evidente. Sí, es el primer conflicto que utiliza tanques.
y el último que utiliza caballos, a veces al mismo tiempo. La experimentación también trajo armas cuya crueldad les llevaría a causar sufrimiento innecesario por no distinguir aliados o civiles, y con el tiempo caerían en la categoría de armas prohibidas. Los lanzallamas, las escopetas barretrincheras estadounidenses y, quizá la más icónica, los gases tóxicos, el cloro, el fosgeno y quizá el peor de todos, lo que se llamaba el gas mostaza. Que el gas mostaza es un agente cáustico que disuelve cualquier parte de la piel expuesta. Ampolla. Causa tal agonía que fue prohibido por el propio Hitler para el uso militar. Hitler, que en ese momento era un cabo igual de idealista que sus compañeros, y sus actos de valentía le valieron la Cruz de Hierro. Lo prohibió. Por otro lado, les presento el arma más cruel, el alambre de púas. El alambre de púas, que estaba creado en Estados Unidos para cercar ranchos ganaderos, que se usó por primera vez en la Guerra de Secesión, donde también usaron la trinchera, se convirtió en una pesadilla para los soldados, porque los marcos se destruían con las bombas y quedaban así. Charcos de agua donde los soldados morían ahogados, heridos, aterrorizados y blanco de los francotiradores. El avión, las ametralladoras, el avión hizo su aparición algo así como una especie de encanto romántico de la guerra de caballeros y dio pasos a la era de los haces de la aviación, como el Barón Rojo. En realidad, las primitivas fuerzas aéreas se convirtieron en la parte más peligrosa de la guerra. Es tanto que los británicos, con un sentido del humor bastante característico, les decían a los nuevos pilotos los 20 minutes, o los de los 20 minutos, porque esa era la expectativa de vida de un piloto en vuelo. También fue escenario del submarino, que fue también usado por primera vez en la Guerra de Secesión estadounidense, pero esta arma causó repulsión, en especial en naciones que eran navales, como Gran Bretaña y Francia. Y Alemania, al embarcarse en la guerra submarina sin restricciones, convirtió a los mares en trampas, y donde inclusive los neutrales y los civiles, como lo muestra el hundimiento de Lusitania, no estaban a salvo. Si convertimos el cielo, la tierra y el aire en campos de guerra, la única manera de ganar es algo que se llama guerra de desgaste. Es seguir peleando hasta que se acabe todo: recursos, dinero, ganas de luchar. Y en las trincheras era el tedio, era la locura. Es así entonces el entusiasmo por una victoria rápida de la pequeña guerra feliz de Francisco José era una realidad desgarradora. Era el lodo, era el cansancio, son las miradas perdidas. Es la pluma de Éric Maria Remarque, que es el autor de algunos de los libros que los vamos a recomendar. Es la cámara de Ernest Brooks, de quién son estas fotos. Premio de cigarrillos, curando el pie de trinchera. Estaban los contendientes obligados a pasar meses, incluso años, esperando un enemigo que nunca iba a venir. Y empezaron los primeros desórdenes de estrés postraumático, que en ese momento le llamaban el shell shock, porque se creía que era un efecto cáustico, un efecto acústico en el cerebro, pero no se sabía qué era. Mucha gente, los oficiales, pensaban que eran cobardes y los fusilaban. Los heridos eran los afortunados y llenaron las calles de Europa de fantasmas, con los ojos cargados de mucha realidad. Al final, esto decía Éric Maria Remarque: eres un hombre como yo. Perdóname, camarada, siempre lo vemos demasiado tarde. La guerra trajo una nueva realidad.
Cada nación reaccionó de modo diferente y que el Tratado de Versalles, que pretendía castigar a Alemania con restricción de colonias, restricción de efectivos militares y una deuda tan grande que 70 años después Alemania seguía pagando, no solamente despertó la simpatía de los antiguos enemigos de Alemania, especialmente de Estados Unidos y de la nobleza británica, sino también causó bancarrota nacional y una humillación extrema, porque el Salón de los Espejos, donde se firmó el Tratado de Versalles y se desmanteló el Imperio Alemán, es el mismo lugar donde la unificación alemana se había dado algunas décadas antes, ante el Kaiser Guillermo I y su nieto, que huyen en desgracia de los Países Bajos. Bueno, el desencanto y la humillación se volvieron en hostilidad. Regresaron rencores viejos. Francia y Gran Bretaña se volvieron contra el extranjero, contra la generación anterior en Alemania, el capitalismo desenfrenado en España, Francia, Rusia y Alemania también despertaron con una energía nueva, un fantasma muy viejo, el fantasma del antisemitismo. Estados Unidos se volvió a aislar, protegido por el falso crecimiento de los años 20. Y tras una fachada muy cuidadosa, la Unión Soviética se industrializaba en la sangre de 20 millones de muertos. Aparte de la desilusión, los hombres que pelearon la guerra se sintieron traicionados por su gobierno, por su país y por la generación que los olvidó. Y se fueron a ideologías cada vez más extremas, incluido un viejo cabo austriaco que llevaría al mundo a repetir lo que pasó en 1914. Entonces, bueno, ¿la historia se repite? No tengo la menor idea. Dicen que no aprende de la historia está condenado a repetirse. Pero hoy más que nunca esto parece casi profecía. Los países que no están en verde son democracias o que se cayeron o que están en peligro de caerse. Se llaman democracias fallidas o erosionadas. Está la consolidación de líderes autoritarios en lugares como China, Filipinas, Turquía, Egipto, Irán, Siria y las antiguas repúblicas soviéticas. Latinoamérica, tenemos el intento de golpe militar en Bolivia, la crisis electoral en Venezuela, la popularidad de las medidas draconianas en El Salvador y en Argentina, que amenazan con escalar a niveles alarmantes de represión. La xenofobia y el ultranacionalismo han llevado a protestas muchas veces violentas respecto a la entrada de indeseables y que atentan contra la identidad nacional. Hay hispanos en Estados Unidos, musulmanes en Europa y recientemente las actitudes contra los migrantes haitianos en México, contra el movimiento Life Matters y los estudiantes por Palestina en Estados Unidos. El occidente aumenta el antisemitismo y la islamofobia por la guerra de Gaza. Y esto es especialmente preocupante porque muchos de estos nuevos intolerantes son de su edad, son como ustedes, son jóvenes que, al igual que la generación perdida de 1914, se unen a movimientos extremistas, abrazan ideologías radicales y culpan a la autoridad, a sus padres, a la clase política, a las ideas, que la verdad también tienen la culpa. Es común escuchar derechairos, chairos, progres, feminazis y otros términos más o menos coloridos para atacar a lo que solamente busca la tolerancia, la igualdad y la equidad. En el ámbito internacional, la situación con Donald Trump no solamente ha dividido profundamente Estados Unidos, sino que promete el regreso de una política exterior que ha enfrentado a Estados Unidos con aliados tradicionales, lo ha sacado a Rusia y Corea del Norte. Esto debilitaría el marco de adaptación de la OTAN y el Consejo de Naciones Unidas y empezaría otra guerra en los Balcanes. Sí, otra vez en los Balcanes. Entonces, en Asia, los populismos de derecha e izquierda tienen cada vez más simpatía, hay más hostilidad entre las dos Coreas, Japón, India y Pakistán. Las últimas dos son potencias nucleares, no hay que olvidarlos. Y bueno, con Estados Unidos, regresando al aislacionismo, la continuación de la Unión Europea en entredicho, las crisis humanitarias,
es evidente que nos enfrentamos a una nueva guerra, a la que se puede arrastrar a Rusia y Estados Unidos, y un intercambio nuclear. Bueno, es evidente que una guerra mundial en las condiciones actuales va a ser muy diferente. Pero en una entrevista con Alfred Werner, aparecida en el Liberal Judaism en 1949, Albert Einstein dijo: no sé qué armas usarán en la Tercera Guerra Mundial, pero te puedo decir que usarán en la Cuarta: piedras. Entonces, ¿se dirige al mundo una réplica del desastre de 1914? No lo sé. Los internacionalistas tenemos esta mala costumbre de querer predecir los resultados de crisis y conflictos, y la otra mitad, el explicar por qué nuestras predicciones no salieron como esperábamos. Quiero evitar jugar al profeta. ¿Qué le pasó a nuestros 4 protagonistas? La tregua de Navidad existió. Fue del 25 al 26 de diciembre de 1914 y en algunos lugares duró hasta el Año Nuevo. La última escena recrea esto. Estos son los de verdad. Alfred Chater alcanzó el grado de teniente 2 meses después de presenciar la tregua de Navidad. El 11 de marzo de 1915, cerca de Neuchâtel, en Francia, recibió una herida de bala que le destrozó la parte de abajo de la quijada, lo deformó. Sobrevivió convertido en otro de los carapartidas, como les decían en Francia. Y a su regreso fue sometido a una de las primeras cirugías plásticas reconstructivas. Se casó con Joy, a pesar de que Chater quiso romper el compromiso. Y se casaron, tuvieron 4 hijos y vivieron juntos hasta la muerte ya en 1974. Jacob Raphael fue detenido en la noche de los cristales rotos por los nazis y recluido por 4 semanas en el campo de concentración de Buchenwald. En julio de 1939 huyó a Gran Bretaña, donde se unió al ejército. Peleó de nuevo en la Segunda Guerra Mundial. No sabemos de dónde. No hay registros y fue desmovilizado en 1945, emigró a Israel, donde murió en 1971. Ignoramos si la madre de Stephen Brown vio su carta. Solamente sabemos que 2 semanas después, Stephen mandó una simple postal, solamente marca en servicio activo, y donde marca en la letra temblorosa de un niño asustado: madre, salí para Francia. Stephen escribió una carta más informando que había salido del hospital por un caso de congelamiento. Pero fue herido en la batalla de Ypres el 9 de mayo de 1915. Recogido por sus compañeros, murió el día siguiente. Su nombre está en un memorial en el norte de Francia, pero su tumba no se conoce. No hay registro de su padre, de sus hermanos y de su familia. Sus cartas se conservan en el Museo Imperial de Guerra, en Londres, donde las encontró en el 2015 una antigua alumna de esta escuela, una de las personas más brillantes que he tenido la suerte de tener como alumna, Isabella de Toretto, ahorita egresada del King's College de Londres. El gato, Gaston Félix, atrajo la atención del sargento del batallón francés, que lo comentó con el capitán. Y el capitán lo comentó con el coronel, y el coronel al general, y el general dijo: eso es espionaje. En 1916, en diciembre, el gato fue arrestado, juzgado por un consejo de guerra, y considerando que por el área era un gato francés, colaboración con el enemigo. Fue encontrado culpable, condenado y ejecutado por pelotón de fusilamiento. Fue un castigo simbólico, pero ejemplar, a uno de los, para evitar que pasara algo parecido a la tregua de Navidad. La anécdota la encontró el cineasta Christian Clarion, director de una película de 2005 que se llama Noche de Paz, y sirvió de inspiración al corto que nos han presentado hoy. Clarion decidió cortar el argumento del gato por considerarlo demasiado absurdo. Estos son los gloriosos muertos. Estos son la generación perdida. Estos son los muertos vivientes con caras partidas, miembros faltantes y mirada ausente de las calles de París, Londres y Berlín de la primera posguerra. Sí, son Jacob Raphael, son Alfred Duncan Chater, son Stephen Brown, pero son soldados anónimos con nombres y sin ellos. Algunos son más conocidos,
También son Ernest Hemingway, J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis, Sigmund Freud, Winston Churchill, Hermann Goering y Adolf Hitler. Son la generación de la desilusión, si es que podemos llamarle así a cualquier generación. Desilusionados por una nación que los dejó morir, una población que los olvidó y una clase política que los aisló. Jóvenes idealistas como ustedes, que vieron romperse su civilización y sus sueños de la manera más brutal. De ahí saldrían aventureros, genios, líderes o monstruos, o una combinación de todos. Pero quizá la mejor manera de expresarlo viene de una fuente de lo más inesperada. La cuarta entrega de la serie de televisión Blackadder de Rowan Atkinson, mejor conocido por sus papeles de Mr. Bean. Atkinson encarna a un oficial del ejército británico, un capitán, que trata por todos los medios evitar irse al frente. Su último truco, literalmente, es fingir demencia. Y cuando esto falla, el capitán Blackadder se encuentra en el lugar que menos quiere estar, enfrente de su pelotón, a minutos de atacar en tierra de nadie. Su cabo, el soldado Waldrick, le dice que tiene un astuto plan para evitar atacar. Blackadder dice que no, y a lo lejos escucha el sonido de señal y dice: bueno, no hay tiempo ahora. Seguramente será mejor que mi plan de pretender estar loco. ¿Quién notaría otro loco por aquí? Muchísimas gracias.